que Barcelona gane 2-0. ¿De penal fue? No sé. Apenas veo que va 2-0. Si quieren les comparto. Lo ponemos flow acá y comparto un rato. Bueno, sí, de penal. ¿Están viendo la pantalla? Avísenme, por favor, cuando lo vean. ¿Alguna noción, alguna idea de lo que es design thinking? ¿Alguien que se anime a decir qué piensan que es el design thinking? ¿Algún Sí. tipo de herramienta para diseñar? Bueno, te arriesgaste por el nombre. ¿Nunca nadie escuchó hablar del design thinking? A mí me suena, pero haberlo escuchado nombrar nomás. Estudiantes de marketing, hay un montón acá. ¿Nadie escuchó hablar de design thinking? No. Bueno. El design thinking tiene que ver con técnicas para el descubrimiento y la generación de productos y soluciones, pero con un enfoque bastante novedoso que tiene que ver con poner al cliente en el centro, pero desde otro enfoque, ¿no? Ahora vamos a hacer hay una distinción conceptual muy, muy importante que tiene que ver con lo que les digo, ¿no? Poner al cliente en el medio, pero que es un proceso, bueno, es un método, ¿no? Pero lo que entendemos por método es que hay procedimientos, hay un orden, hay un sistema, hay un pensamiento sistémico atrás, ¿no? Que va a producir algo. Bueno, ese algo que va a producir tiene que ver con generarle valor al cliente. Seguimos repitiendo con esto de generar valor y sobre todo porque lo vamos a vincular mucho con todo lo que tiene que ver con innovación. Entonces, la innovación sin generar valor no existe, no se materializa. El enfoque o lo novedoso de este enfoque es que tiene que ver con esto que dice acá, ¿no? Customer centric, y que tiene que ver con poner al cliente en el centro, pero ¿desde qué lugar ponerlo en el centro? Ahora vamos a avanzar un poquito más. Pero básicamente hay como dos divisiones grandes, si lo pudiésemos esquematizar, o como estamos intentando esquematizarlo acá, tiene que ver con que va a tener una etapa o una fase o un segmento muy grande vinculado u orientado hacia el entendimiento. Ahora vamos a ir más en profundidad con cada una de estas cosas, ¿no? Pero con el entendimiento de todo lo que tiene que ver con la necesidad del cliente. Y por el otro lado, a partir de esto, de ese entendimiento y de lo producido, del output producido por ese entendimiento, el diseño o etapas o segmentos con actividades, con técnicas que se enfocan en diseñar qué soluciones, básicamente, ¿no? Productos, soluciones que vengan a responder a una problemática, a una necesidad del cliente, ¿sí? Design thinking tiene que ver porque es la forma de pensar de los diseñadores, cuando digo diseñadores es muy amplio, no lo pensemos o no lo tratemos de encajonar en algún rol o en alguna profesión en particular, sino más bien tiene que ver con el enfoque de diseño. Del diseño quiere decir de la creación, de la creatividad, de la innovación. Está vinculado desde ese lugar, ¿eh? No lo apliquen a diseñador gráfico, diseñador visual, diseñador de nada. El diseñador como concepto, así como a veces hablamos de un administrador o de un rol vinculado más con el enfoque, bueno, acá el enfoque es de diseño. Y que este gráfico a lo que apunta es a que veamos que esa solución que vamos a diseñar, que a partir del entendimiento de esas necesidades, tiene que cumplir o busca acercarse a tres dimensiones, ¿no? La dimensión de haber entendido esas necesidades y que esa solución venga a responder, a hacer la respuesta a una necesidad, o sea, que tiene que ver con que responde a un deseo, ¿sí?
de alguien, de una persona, de una organización, de alguien que necesita algo, que es tecnológicamente factible, o sea, que hubo todo un análisis también que dice esto es factible, es posible de que se realice desde el aspecto tecnológico, y acá tecnología no lo veamos como digitalización, no enfoquemos tecnología con lo actual. Tecnología es cualquier medio que transforme una idea en un producto, ¿sí? Entonces, la tecnología, cualquiera sea que aplique para esa solución, tiene que ser factible. Y, por otro lado, que tiene que ser viable. Esta viable para el mercado, viable para el negocio, viable desde lo económico, viable desde el sostenimiento. O sea, la conjunción de estas tres dimensiones, lo que daría acá esta intersección, sería esa solución y digamos, esa intersección lo que hace es que la solución que estemos aportando al mercado sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad, porque vimos, validamos, analizamos que es tecnológicamente factible y porque además aporta valor, es estratégicamente viable para el negocio, ¿sí? O sea que va a ser adoptada para el mercado. Y es muy importante esta última etapa porque es también lo que desde el enfoque económico o desde la economicidad de una idea, de un proceso, es lo que le da el respaldo o el sustento para que pueda materializarse en el mercado. ¿Ok? ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Se entiende qué es el design thinking? Pensémoslo en esto, todavía estamos en una capa muy, muy, muy alta de detalle, no bajamos a mayor detalle todavía, pero hasta ahora, ¿qué dudas se les presentan? ¿Qué es lo que entienden respecto de qué es esto del design thinking? Los escucho. Están muteados, chicos. Yo creo que en rasgo general lo entiendo, pero bueno, voy a esperar a profundizar un poco más. ¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Dudas? ¿No? Vamos a veces, para entender mejor algunos procesos o algunos enfoques que son diferentes a los que hemos venido estudiando, a veces sirve contraponerlos contra lo antagónico. En este caso, lo antagónico siempre utilizamos al pobre waterfall o el enfoque secuencial, cascada, que parece que lo castigamos en demasía, pero bueno, es un enfoque más rígido, más estructurado y como siempre decimos, sirve y es totalmente utilizable y es perfectamente válido para un contexto en el que aplique, bárbaro. No tenemos que aplicar design thinking o enfoques incrementales o nada que forzar de aplicarlo cuando el contexto no lo solicita. Si en el contexto las cosas se pueden dar a través de un enfoque secuencial o de cascada o waterfall, no hay necesidad de forzarlo o de querer ser falsamente innovadores. O sea, nada, se aplica. Eso, digo, esta aclaración porque parece que siempre utilizamos como el ejemplo de lo que está mal Waterfall y en realidad no es lo que está mal, sino que en este caso es muy antagónico a este enfoque de Design Thinking. En Waterfall, nosotros generalmente trabajamos buscando tener la definición de todos los requerimientos respecto de lo que el cliente quiere, ¿sí? Fíjense lo que digo, requerimientos, lo que el cliente quiere. Una vez que consideramos que hemos abarcado todo ese espectro de requerimientos que los hemos detallado exhaustivamente, con un muy bajo nivel de detalle, o sea, cuando digo bajo nivel de detalle es con mucho detalle, eh, pasamos a diseñar la solución, ¿sí? Hasta el último detalle también, y hasta que no se termina la etapa de diseño, hasta que no tenemos el diseño y la prototipación de ese diseño, de esa solución, no pasamos a desarrollarla. Y de nuevo, acá hasta que no terminamos de desarrollar y de testear toda la solución, todo el producto, todo el servicio nuevo que estemos
alineando con los requerimientos definidos previamente, no vamos a la etapa de delivery, que es finalmente la entrega o la puesta en producción. Eso era el concepto secuencial de Waterfall. Esto lo que había detrás de esto, lo que sustentaba conceptualmente este tipo de procesos, es que esta solución que estamos entregando aquí va a estar enfocada, lógicamente, porque hay una alineación, en requerimientos y no en necesidades. Pregunta, a ver si nos despabilamos un poco. ¿Qué diferencia hay entre requerimientos y necesidades? ¿Qué se les ocurre que hay? ¿Cuál es la diferencia conceptual o estratégica de cara a desarrollar algo, a presentar una solución que esté enfocada en requerimientos o en necesidades? ¿Quién se anima? Si no, los voy a buscar, ¿eh? El requerimiento puede ser pedido por otra persona, digamos, por fuera. ¿Qué sería por fuera? A ver. Como que alguien te exige algo. Una Sí, exigencia que tenés. no usaría exigencia. Busquemos eh, otra palabra. No, pero en base a una recaudación de datos, tal vez, ver qué es lo que preferiría y en base a eso establecerlo como requerimientos. Para, no sé, yo ¿Y creo. cuál sería la diferencia con una necesidad? ¿Cuál es la diferencia entre desarrollar algo basado en requerimientos y basar algo enfocado y desarrollar algo basado en necesidades? Puede ser que las necesidades sean más de la persona que nos transmite los requerimientos que tiene que tener el sistema. Me enrosqué. Pero los requerimientos no son las características que necesita tener sí o sí el sistema, o el producto, o lo que se vaya a desarrollar. Sí, vas bien orientado. ¿Quién más? Pero falta algo, falta algo. Y es fundamental esta diferencia, ¿eh? Porque no, después yo entiendo la condiciona. necesidad como algo más básico, algo que es indispensable. Y después los requerimientos como Mm, algo, no vamos por ahí. ¿no? No, sí, tal vez por distinción, requerimiento es algo que es indispensable para el producto. No vamos. Salí de ahí, maravilla, no. No. Las necesidades no son más que nada de los clientes y los ¿Y los requerimientos requerimientos? no sé si son de los clientes. No, requerimientos y necesidades vienen del mismo lugar. Profe, ¿no sería que los requerimientos son lo que necesitas para cubrir las necesidades del cliente? O sea, la necesidad es de la persona y requerimiento es lo que tiene que tener el sistema para cumplir esa necesidad. O sea, Ahí me va gustando un poquito más. Ahí me va gustando un poquito más. El requerimiento es un listado de características de lo que alguien dice que tiene que tener. O sea, yo quiero una solución, quiero un producto que tenga estas características. Y lo transmite el cliente desde su conocimiento, ¿sí? Y si la solución está basada en simplemente entender que alguien quiere vamos a suponer que estamos diseñando una aplicación de teléfono, que haga A, B y C, y reproducimos eso, estamos basando nuestra solución en ese requerimiento. Ahora, en un enfoque basado en requerimiento. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar cuál es la necesidad, o sea, lo que está atrás de ese requerimiento, cuál es el origen de esa necesidad, muchas veces, muchísimas veces, lo que llegamos a entender es que la forma en que se está materializando esa necesidad, que es el requerimiento, no están alineadas. El cliente realmente tiene una necesidad de poder cubrir determinado proceso, de poder llegar al mercado con un determinado producto y lo está expresando con sus limitaciones, ¿sí? Con sus limitaciones. No digo que esto es en el 100% de las veces, pero en muchísimos de los casos, lo que expresa el cliente a través de sus requerimientos no está 100% alineado con las necesidades. Las necesidades es algo que es más subyacente, es algo que el diseñador, que el analista, que ustedes van a tener que indagar, van a tener que bucear a través de preguntas, a través de relevamientos, para entender bien cuáles son las motivaciones del cliente, cuál es lo que realmente necesita, ¿sí?
Porque tal vez lo que él está pidiendo que ustedes materialicen a través de las soluciones no está vinculado con las necesidades reales. Y lo que están manifestando que ustedes materialicen a través de los requerimientos está contaminado, en el buen sentido, está influenciado por limitaciones respecto de cuestiones tecnológicas, de cuestiones funcionales. Ustedes van a ser los especialistas que van a decirle al cliente, no, mira, la solución que vos necesitas no está no la vamos a materializar. La solución que vos necesitas, que está vinculada con tu necesidad, que tu necesidad es esta, no la vamos a materializar a través de estos requerimientos, ¿sí? Que se convertirían en el producto A. Lo vamos a hacer a través de estos otros requerimientos que se van a convertir en el producto B. Y lo importante es que ahí ese producto que represente o que materialice esos requerimientos esté alineado con esa necesidad. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ahí el producto B va a estar hecho en función de las necesidades y no de los requerimientos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Chicos. Es decir, que también con un simple requerimiento puedes satisfacer más de una necesidad, No. más o menos. El requerimiento, Sí. si vos recibís un requerimiento y traducís ese requerimiento en un producto sin haber hecho el entendimiento de la necesidad que hay atrás de ese requerimiento, ¿sí? Si lo tuviéramos que poner en fases, hay una necesidad que se expresa en requerimiento que se traduce en un producto, ¿sí? Secuencialmente para ejemplificarlo o para modelizarlo. Si vos partís del requerimiento sin haber validado que realmente cuál es la necesidad que hay atrás de ese requerimiento, corres el riesgo, el altísimo riesgo, de lo que estés produciendo no esté realmente alineado con una necesidad real del cliente, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que después cuando eso llega al mercado, te das cuenta que no satisface lo que el cliente estaba esperando, lo que el cliente estaba necesitando realmente, ¿ok? Por eso hay que hacer una exploración, por eso hay que hacer una indagación de qué es lo que hay atrás de esos requerimientos que el cliente está expresando. Es algo que emerge, el requerimiento está en un plano explícito. La necesidad generalmente está en enfoques o en planos implícitos y que hay que ir a la búsqueda con técnicas exploratorias de descubrir de qué se trata, o sea, qué es lo que hay atrás de esos requerimientos que está expresando el cliente. Si vemos que hay un alineamiento, si vemos que los requerimientos que el cliente plantea están realmente de acuerdo, están alineados, expresan la necesidad, ¿sí? Bueno, entonces podemos estar más tranquilos, podemos estar seguros que lo que vamos a construir lo vamos a construir en base a esos requerimientos. Pero necesitamos hacer esa validación. Y esa validación se hace a través de ir a explorar, de ir a entender qué es lo que está atrás de esos requerimientos, qué son las necesidades. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí. La consecuencia de enfocarse en requerimientos y no en necesidades es esto que dice acá atrás, ¿no? Que terminamos entregando al mercado productos que no llegan a alcanzar los objetivos del negocio, ¿sí? Los objetivos del negocio tienen que estar también vinculados con las necesidades. Si nosotros construimos algo que no está vinculado con las necesidades, ergo con los objetivos del negocio, entonces lo que vamos a estar entregando al mercado no va a representar esos objetivos del negocio. Bien. Esta es una forma de entender el proceso o la metodología de Design Thinking. Es un gráfico entendible, por ahí a priori ahora resulta como siempre lo nuevo chocante, pero que tiene que ver con estas dos fases, ¿sí? que decíamos al principio, de entender y de diseñar, ¿se acuerdan? Y el cliente en el medio, bueno, acá estamos de vuelta con entender el problema y diseñar. Y fíjense que hay como un doble diamante, ¿no? Y al principio vemos una apertura, si cada uno de estos doble diamantes los cortáramos a la mitad, veríamos que cada una de estas fases tiene una etapa divergente, ahora vamos a entender qué queremos decir con divergentes y convergentes, y otra etapa convergente. Divergentes amplía, convergentes
se reduce, se achica, se hace más angosto o se enfoca en una salida específica. ¿Ok? Y lo mismo en la etapa de diseño. Una etapa inicial de divergente, de mayor apertura, que busca ampliar, y finalmente la etapa en la que busca producir algo o entregar algo es convergente, o sea que busca achicar el espectro de salida. No me quería venir para acá. Y finalmente la última etapa, que es esa etapa en donde tenemos que testear o tenemos que validar si lo que nosotros estamos entregando responde a un deseo, a una necesidad del cliente, que sea tecnológicamente factible y que sea viable estratégicamente para el negocio. Esto es lo que le otorga la característica de sustentable a la solución que estamos entregando a través de este proceso. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Muy perdidos? ¿No perdidos? Ok, bien. Si es algo que nunca escucharon en su vida hablar de Design Thinking, está bien que se sientan perdidos o que haya cosas que no estén enganchando. Es preferible que las veamos ahora, que todavía no empezamos a hacer un doble clic en cada una de estas etapas, porque después va a ser más difícil. Así que, porfa, lo que siempre les digo, me interrumpen no me interrumpen, me avisan y volvemos atrás todo lo que sea necesario, ¿sí? Bueno, a lo largo de todo este proceso, que ahora vamos por ahí a ir desglosando un poco más, se van a aplicar un montón de técnicas y son muchísimas las técnicas. Después les voy a pasar listados y vamos por ahí a hacer algún práctico en la clase que viene que tiene que ver con aplicar algunas técnicas, pero son muchísimas las técnicas que se aplican en cada una de estas 4 etapas o de estas 5, vamos a decir, y que son, como dijimos, ¿no? Convergentes o divergentes y convergentes, y que apuntan a entender, por un lado, el problema, ¿sí?, que tiene alguien. Alguien es un cliente, una persona, alguien, un tercero, ajeno y digo, cliente no siempre tiene que ser externo a la organización, puede ser totalmente un cliente interno, pero es, digo, ajeno a quien está diseñando o entendiendo y diseñando el problema. Pero bueno, esto tiene que ver con entender, con diseñar esa solución que da respuesta a un problema y que entrega al mercado. Y acá, que vendría, o mejor dicho, después de esta etapa, donde estamos testeando y acá estaría el mercado, lo que aportamos acá, ¿qué fue? ¿Qué fue? Digamos, si cada una de estas etapas tiene un check de aprobado y acá llegamos al mercado, ¿no? Y pudimos entregar el producto que cumple con todas estas características, ¿qué le aportamos al mercado? Una palabra, 5 letras. Valor. Bien, vamos todavía. Bueno, las técnicas tienen que ver con esto, ¿no? De coincidir, de que todo lo que se haga busque hacer coincidir, mejor dicho, esas necesidades de usuario, el deseo, lo deseable, lo que el usuario está necesitando, con lo que es tecnológicamente factible, lo que hablamos recién, ¿no? Y con una estrategia viable para que a través de esto se convierta en valor para el cliente, para la sociedad, para el mercado, lo que estemos aportando, la solución que estemos entregando. Esta es otra forma también de ver este proceso. Por ahí cambian algunos nombres, es de acuerdo a quien esté haciendo el estudio. Esto está basado en todo un marco de trabajo que se llama SAFe, que se aplica mucho que se empezó aplicando mucho en las empresas de tecnología o de la industria IT, y que hoy ha trasvasado esas barreras de la industria y que se aplica a un montón de otras ramas de negocios, y esto está por ahí más enfocado en lo que es puramente el marketing y el diseño, pero en sí no hay diferencias más allá de los nombres. Esta primera etapa de empatía, que en el otro lugar se llama Discover, y si vemos acá, esto sería como el primer bloque, que sería de entendimiento del problema, tiene que ver con, precisamente, ¿no?, comprender esas necesidades de los usuarios. Y fíjense que ya no hablamos de requerimientos, hablamos de necesidades. ¿Y por qué creen que esto es, y del entorno?
que las necesidades existen y el usuario las expresa o hay que ir a entender qué es lo que está necesitando o cómo se manifiestan esas necesidades en un entorno. O sea, el entorno condiciona las necesidades, la aparición de esas necesidades, ¿sí? Cuando digo entorno, me refiero al entorno económico, social, cultural, ¿sí? Todo lo que está influyendo externamente en el ámbito en el que se desarrolla esa organización o ese cliente. ¿Y por qué creen que acá esto va a ser? Perdón, después hacemos esas preguntas. Vamos repasando cada una de las etapas, así nos va quedando una idea. Entonces, en esta etapa de empatía, ¿por qué decimos empatía? Porque es entender, ponernos en los zapatos del otro, tratar de entender qué es lo que está necesitando y el contexto en el que surgen, en el que se manifiestan esas necesidades, ¿sí? Después pasamos a la etapa de la definición. Una vez que tenemos parte del entendimiento del problema, de la necesidad, vamos a definir qué es, a partir de toda la información que hayamos podido recolectar, ¿sí?, respecto de esas necesidades, vamos a empezar a filtrar. Fíjense por qué se va haciendo, ya se van dando una idea de por qué va convergiendo hacia empezar a pasar el tamiz y ver cuál de esas ideas son las que pueden llegar a aportar valor en relación a qué, a la problemática que tiene el cliente. Acá todavía estamos en la etapa de entender cuál es el problema, pero a partir de entender las necesidades y ese entorno, vamos empezando a generar una idea de las ideas que van a generar las soluciones. Y empezamos a pasar el filtro, empezamos a pasar el tamiz y van a ir quedando en el camino algunas que no van a cumplir con algunos, iba a decir la palabra requisitos, pero por ahí les generaba confusión, que no van a poder cumplimentar los criterios que sean válidos para continuar el proceso de creación de esa solución, ¿sí? Después ya pasamos a la segunda parte que tenía que ver con el diseño. Y en una primera subetapa hablamos de la ideación o de cuáles van a ser, a partir de esas ideas que ya filtramos y que sirven como disparadores. Bueno, empecemos a pensar en opciones, sin ningún tipo de preconceptos o ningún tipo de nada que nos pueda atar a no considerar alguna de las opciones, ¿sí? Por eso, pensamiento expansivo y ausencia de juicios de valor. Algo similar a lo que también hemos visto en alguno de los sombreros, ¿sí? ¿Qué sombrero era? El que planteaba pensar las cosas y las opciones sin juicios de valor. ¿Quién se acuerda? Rojo. ¿El rojo no era? Verde. ¿Otro color? El blanco no era que tenías información y demás, El que verde. te dabas de datos. El verde. El verde. El blanco sería más la etapa de tratar de encontrar por ahí las necesidades, entender, ¿no? Tratar de obtener la mayor cantidad de información objetiva, ¿sí?, respecto de la problemática del cliente. El verde está más vinculado con la creatividad, el sombrero verde. Y en la creatividad tratábamos de pensar sin límites o por lo menos sin un pensamiento que nos limite. ¿Ok? El rojo tenía que ver con la expresión de la parte emocional. No lo veo tal vez vinculado a alguna etapa de acá. Por ahí, en la forma en la que se expresarían las ideas, podría estar presente el sombrero rojo, pero lo que apuntaba acá era a que tratemos de vincular también ese concepto de pensar sin limitarnos. Finalmente vamos hacia en esta etapa de diseño, a prototipar. Y de nuevo, si antes generamos expansivamente esas ideas, ¿sí?, de forma divergente, buscando ampliar el rango, en el prototipado volvemos a angostarnos, volvemos a decir, bueno, a pasar el filtro y a ver cuáles de esas propuestas, cuáles de esas ideas, de esas opciones que ideamos en la etapa anterior, pueden llegar a representar de mejor manera
la solución para ese problema, ¿sí? Por eso volvemos a achicarlo. Y finalmente, será una, serán dos, serán tres, serán X, pero va a ser un número manejable, porque tiene que serlo así, porque si no, esto podría volver a complejizar, podría hacer que se complejice de tal manera que no permita cumplir con el objetivo final, que es entregar algo al mercado. Por eso digo, manejar un número, mejor dicho, trabajar con un número manejable de opciones finales, en donde se van a testear, ¿sí? Se van a testear para comprobar esa conjunción de esa triple dimensión que hablábamos antes, ¿no? De lo deseable, lo factible y lo viable para el negocio. Este es un proceso que claramente es, primera pregunta, ¿secuencial o incremental? Para mí es incremental, pero no sé la verdad. ¿Y por qué dice incremental entonces si no sabe? Y porque cada vez que pasa una etapa, se va logrando un mayor porcentaje del producto final. Bien. ¿Quién más apoya la moción de Baltasar? ¿Quién dice que es secuencial? ¿Secuencial qué sería? Arranca acá, termina acá. Incremental, que va incrementando, acuérdense, ¿no? Pueden ser ambas. Mutuamente excluyentes en este caso. Pregunta de final, chicos, esta, ¿eh? Pero ¿por qué no puede seguir un orden y a la vez ir incrementando el progreso en el producto? El orden está, pero ¿qué pasa? ¿Por qué sería incremental entonces? Te pregunto. ¿En qué sería incremental? En lo que es en el avance del producto, el mismo criterio que usó Balta, digo. En el avance del producto. Ahora, ese incremental, ¿no podría ser que cuando llegues a esta parte te des cuenta de que las opciones que estás explorando no están alineadas o te falta información o haya que volver a ingresar volver a la etapa inicial? Claro, por eso yo creo que tampoco es secuencial, porque podés ir y venir varias veces. Desde cualquier punto. Claro. ¿Por qué se piensan que está este gráfico acá abajo? Pero no entiendo, ¿para el secuencial no tenés que seguir un orden de pasos? Ujú. Eso no quiere decir que no puedas volver para atrás, ¿o no? No. Sí, El secuencial te dice, solo avanzás a una etapa cuando terminaste la anterior. Acá vos avanzás, pero desde acá podés volver acá. Desde acá, desde el prototipado, podés volver a la definición porque sentís que algo está faltando, porque el resultado de lo que estás produciendo te permite, y está bien que sea así, ¿sí? Porque si no, estaríamos condenados a que, de nuevo, si no Sí, encontramos pero toda la información acá, lo que terminemos entregando al mercado va a estar condicionado por todas las fallas que podamos haber arrastrado. ¿Se entiende? O sea, buscamos incrementar para generar valor, y eso es, las metodologías incrementales han probado de que son más efectivas en ese sentido, cuando buscamos avanzar, iteracionar entre múltiples etapas, sin necesidad de sentirnos limitados en términos de volver hacia atrás con información que hemos obtenido como feedback. O sea, cada una de estas etapas puede resultar, si vemos esto como un sistema, puede resultar en retroalimentación a una etapa anterior para evolucionarla, para incrementarla y que el producido de esa etapa genere más valor hacia las siguientes. Entonces, si esta, producto de una iteración, la etapa de empatía o de discover, genera un producido nuevo de mayor valor, va a estar, por derrame, va a estar mejorando también de nuevo la etapa de definición, en donde nuevamente vamos a volver a filtrar con mejor calidad de información. Entonces seguramente la etapa de ideación, las opciones que vamos a explorar van a ser mejores en términos del alineamiento con la necesidad y con la solución que esperamos llevar. Lo que quiero que entiendan es que no hay reglas, que podemos ir hacia atrás en cualquier momento. Sí,
estaría medio raro pasar de la empatía, de entender la necesidad a presentar un prototipado sin haber pasado por el resto de las etapas. En lo ideal, pasar por cada una de estas etapas secuencialmente y llegar hacia el final, ¿podría darse? Sí, podría darse. No hay una regla que te obligue a tener que iterar n veces para que el resultado pero lo que te va a marcar el hecho de que necesitas iterar e incrementar más, tal vez sea el no del mercado, ¿sí? El no del cliente, la no aceptación. En esta etapa lo que estamos haciendo es testear, es buscar qué fallos con un producto, qué podemos, fallos o mejoras que podamos incorporar al producto. Si de esta etapa el resultado final es que no hay errores, no hay mejoras para producir, buenísimo, y eso va al mercado. Pero si de esta etapa, como pasa en 9 de 10 o más todavía, vuelve a iterar a la etapa que sea necesario, dependiendo de la naturaleza del error Martín, o de la mejora disculpa, que haya que incorporar. Sí, ¿a qué le llamas iterar? iteraciones son ciclos. ¿Sí? Bueno, gracias. Por eso tiene esto, ¿no? Porque en realidad no sigue ninguna forma. Esto es, al final sí queremos llegar a un producto. Ahora, la manera en la que llegamos, y fíjense que esto no tiene una forma caprichosa. Partimos de ideas o partimos de un discover, partimos de una exploración que buscamos que sea expansiva para generar un espectro amplio de ideas que después las reducimos, las angostamos, las achicamos, las filtramos para trabajar sobre un par, sobre la base de esas ideas que tomamos en esta etapa, ¿no? En una etapa que todavía es preliminar, es precoz respecto de la solución. Volvemos a aplicar un pensamiento expansivo para trabajar ya en las propuestas en concreto. Y en función de eso, volvemos a achicarnos para llevar al mercado las soluciones que creemos que son las que mayor valor aporten, y acá testeamos. ¿Sí? Pero las posibilidades de que en un primer ciclo, en un único ciclo, en una vuelta, en una iteración, todo esto no genere una nueva vuelta, un nuevo ciclo, una nueva iteración, yo diría que son más bien bajas. Lo que muestra la experiencia es que son más bien bajas. ¿Sí? No, claro, no, fue más bien un error conceptual de lo que refería a secuencial. Porque sí, siempre se necesita un feedback. Siempre todo es secuencial. Si querés, lo pongo de esta manera. Todo es secuencial, porque todo sucede después de, toda instrucción, todo paso, sucede después de uno anterior. O sea, desde ese lugar, todo es secuencial. Claro. Ahora, pero en no el importa volver para atrás. Está bien. claro, en el enfoque waterfall, en el enfoque de cascada, hemos visto que lo único que te hacía volver hacia atrás era cuando llegabas al mercado Y te das cuenta que no. y te dabas cuenta que te habían pedido un 4 y entregaste un pomelo, ¿sí? Como dijo el Bambino. Eso es lo que te permitía ir hacia atrás, que en definitiva era empezar de cero, era tirar a la basura todo lo que habías hecho y empezar de cero. Esto no. Acá podemos ir y volver como sea necesario. ¿Ok? Perfecto. Bien. Vamos a indagar un poquito más en cada una de las etapas, ¿no? En esta etapa de exploración, en este segmento, en este primer diamante de exploración, como dijimos, tenemos una etapa de discover que vamos a aplicar técnicas divergentes, técnicas expansivas que amplíen el producto de lo que estamos buscando, ¿no? Acá nos estamos enfocando en entender el problema. Buscar cuáles son esas necesidades insatisfechas, esas necesidades que el cliente está expresándolas en forma explícita o implícita. Explícita porque las puede estar manifestando y puede estar diciendo, no estoy obteniendo la cuota de mercado que requiero, mi producto no está generando los ingresos que yo necesito. Lo puede expresar, lo puede manifestar, y después hay que ir a validar también las razones de esas necesidades que están atrás. O puede ser que esté expresándolo en forma implícita, ¿sí? A través de ineficiencias en un proceso, a través de
no sé, de un proceso, vamos a suponer que estamos trabajando sobre una empresa que tiene un índice de rotación de la gente altísimo, o sea que la gente se va de la empresa. En muy corto tiempo la gente se va de la empresa, decide cambiar de trabajo. Entonces, no es una manifestación explícita, la empresa tal vez no está diciendo, mi problema es que la gente se va, mi problema es la rotación, por ahí la empresa dice, mi problema es que no logro cubrir determinados puestos, pero el problema es que no logra cubrirlos porque no logra la permanencia necesaria dentro de la organización. Entonces, por ahí hay que ir a explorar, ustedes van a tener que trabajar sobre entender cómo son los procesos de reclutamiento, de selección, cómo se aplican los procesos culturales dentro de la organización, ver cuál es la raíz de esas necesidades insatisfechas, ¿sí? Buscando por qué es divergente, porque acá vamos a tratar de que el producto final de estos procesos de design thinking sean novedosos, sean innovadores. Entonces, por eso el pensamiento expansivo, ¿no? Por eso no limitar nuestra perspectiva, ¿sí? No juzgar, cuando digo no limitarla es no utilizar desde marcos conceptuales o marcos de trabajo que tiendan a encasillar las respuestas. Si el cliente manifiesta esto es porque el problema está acá. Por ende, la solución alineada, si A más B es C. No. ¿Sí? Busquemos sin preconcepto. No tanto de cómo en esta parte que es de exploración, no tanto cómo debiera, no nos preocupemos tanto con pensar cómo debiera ser el funcionamiento, cómo debiera ser el comportamiento, sino más bien qué es lo que está sucediendo hoy. Necesitamos recolectar información, sombrero blanco, necesitamos recolectar información sobre lo que realmente está pasando dentro de la organización, lo que le está pasando al cliente, ¿sí? Y de eso, de todo ese espectro de información que obtengamos, bueno, acá hay un typo, no es FOSE, es foco en la información que obtuvimos en la etapa anterior del Discovery, generar esos insights, generar esa información valiosa del interior del proceso que estamos analizando o de la problemática que estamos analizando y comenzar a pensar en oportunidades que tengan que ver con el desarrollo de nuevos productos, que tengan que ver con el desarrollo de soluciones, cambiemos productos por soluciones, que estén alineados con el problema. En esta primera etapa, esas soluciones que vamos a plantear, esas ideas que vamos a plantear, van a ser todavía a un alto nivel, ¿sí? Cuando digo alto nivel, tiene que ver con el detalle. Alto nivel es que todavía no van a tener el nivel de detalle desarrollado o específico que van a tener en el momento de salida. Acá estamos de la información que obtuvimos respecto de los problemas y el enfoque que podemos llegar a dar para comenzar a generar esas soluciones, cuáles serían esas primeras ideas con las que nos vamos a empezar a acercar a la solución. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno. Y finalmente vamos a la segunda etapa que tiene que ver con la etapa de diseño, en donde vamos a comenzar de nuevo, partiendo de esas ideas que nosotros encontramos o que nosotros empezamos a generar a alto nivel, vamos a empezar a trabajar en prototipar, en diseñar esas soluciones, todavía en una etapa potencial, ¿sí? Que va a estar alineado siempre con la problemática y con la necesidad del cliente. Y tenemos que tener en cuenta dos cosas, que ese proceso tiene que ser de diseño, tiene que ser rápido y eficiente. Rápido desde el tiempo en el que nosotros podamos materializar el prototipado de esa idea, ¿sí? Si nosotros para una solución, para una problemática que detectamos en el cliente, hicimos nuestra primera sesión exploratoria y generamos 3, 4, 10 ideas de alto nivel sobre las cuales vamos a comenzar a trabajar en la materialización, que se termina reflejando, se termina manifestando en los prototipos que vamos a generar.
si un prototipo lo vamos a estimar en que la realización de eso, el desarrollo de ese prototipo, nos va a llevar un tiempo demasiado considerable, no deberíamos seguir invirtiendo en esa idea, ¿sí? Es muy costosa en términos de tiempo y tal vez en términos de costo, pero son dos cosas que hay que tener en cuenta. El tiempo en el que vamos a tratar de desarrollar eso, que tiene que ser un tiempo lógico, un tiempo deseable, no hay un estándar, ¿sí? Pero si estamos buscando llegar al mercado con algo, tengamos en cuenta que es una problemática que está generando es una necesidad que está generando alguna problemática, algún daño está generando en la organización, y si nosotros tardamos mucho en generar esa solución, que todavía en esta etapa es potencial, ¿sí? No vamos a poder cumplir con el objetivo de aportar el valor en la medida en que se necesite. Tal vez ese daño que está generando esa problemática sea grande, sea mayor, y cuando llegue esa solución no llegue a aportar el valor y a generar la solución a generar la solución a la problemática que sería su misión, ¿no? El objetivo del desarrollo. Entonces, la velocidad y el tema de costos, ¿sí? Que sea eficiente en tema de costos, en la utilización de los recursos, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? También puede ser, profe, que se te adelante la competencia, capaz en ese proceso que tardás, sale la Siempre, competencia, buena solución y te saca, digamos, al mercado. siempre, siempre, sí, sí. De hecho, las empresas lo que hacen todo el tiempo en sus análisis estratégicos no es solamente centrarse en el análisis de qué es lo que tienen que hacer para mejorar ellos, es también a veces atacar las debilidades de la competencia. Y este podría ser claramente un caso. ¿Sí? Si la competencia detectó que nuestra problemática es nuestra necesidad, nuestra problemática es nuestra debilidad, y ellos tienen una forma de desarrollar una solución más rápido que la nuestra, tal vez sin necesidad, sin que aporte demasiado valor para su negocio, pero el valor que aporta es sacarnos de mercado, ¿sí? Es un riesgo que estamos enfrentando, ¿sí? Y finalmente, cuando tenemos todo ese amplio rango de soluciones sobre las que estamos ya trabajando en el diseño, vamos de nuevo a angostar el rango de soluciones sobre las cuales vamos a materializar el desarrollo. Acá se combina mucho y acá hay mucha iteración, o sea, ciclo de ida y vuelta entre estas dos etapas, ¿no? Porque vamos a estar desarrollando y permanentemente vamos a estar trabajando sobre ajustar ese prototipado que se fue perfilando en la etapa acá de desarrollo, ¿sí? Desarrollo no tiene que ver con la producción material, sino la producción material va a estar más bien en esta etapa. Desarrollo es de las ideas, ¿sí? de las alternativas de las soluciones. Y acá es la materialización, la creación de esas soluciones, que finalmente se van a terminar, acá se van a terminar, esa materialización se va a terminar poniendo a prueba en la etapa de testeo. ¿Cuándo? Cuando lo llevemos al mercado, ¿sí? Cuando lo llevemos al mercado, que no necesariamente tiene que ver con llevarlo al mercado formalmente, tal vez tiene que ver con llevar a un mercado simulado. ¿Cómo se llaman las simulaciones de mercado? Hay una técnica que se llama el User Acceptance Testing, que es el testing de aceptación de los usuarios, en donde un grupo seleccionado de usuarios finales, que son los mismos usuarios que van a terminar utilizando o consumiendo la solución que está en desarrollo, testean con determinados protocolos, generalmente con determinados protocolos. Hay otras técnicas que son más abiertas y que el usuario busque romper por todos lados la solución, romper en el sentido de buscar identificar errores o mejoras que sean significativas siempre, ¿no? Porque eso implicaría que hay que volver a iterar en alguna de las etapas, dependiendo de la naturaleza de esas mejoras o errores detectados.
ese tipo de técnicas de testing lo que buscan es identificar esos errores, simular cuál sería el comportamiento de esa solución en el mercado, ¿sí? En un ámbito productivo real, simulado, que reproduzca las mismas dinámicas con un alto grado de simulación, ¿no? Nunca va a ser exactamente igual, aunque ahora hay un montón de tecnología, sobre todo que tiene que ver con la ciencia de datos, con la minería de datos, con la inteligencia artificial o con el machine learning, que reproducen modelos a la perfección, ¿sí? Entonces, cuando vos llevas, sobre todo en las industrias de IT, cuando llevas una solución digital a un entorno simulado de mercado, realmente estás probándolo en el entorno real. Y si detectás errores ahí, imagínense el tiempo de retrabajo que te ahorrás y el costo enorme que representaría llevarlo al mercado con simulaciones de más baja calidad. Entonces, a lo que se apunta en esta última etapa es precisamente a esa instancia. ¿Bien? Bueno, ¿qué dudas hay sobre todo este proceso? Lo hemos visto a una etapa inicialmente más a high level, a alto nivel, y después lo pudimos ir profundizando un poco más. Lo que nos queda para la clase que viene es trabajar con alguna de las técnicas sobre las que se utilizan. Hay muchísimas, miren, les voy a... Perdón, primero, dudas. ¿Qué dudas hay? ¿Ninguna duda, chicos? Yo por ahora no. Nada. No, por mi parte no. Miren, les voy a... Esta página está buenísima. Para los que tengan ganas, es parte de lo que vamos a trabajar la clase que viene. Acá en el chat de esta call les estoy poniendo el link. Todas estas son técnicas que aplican a cada una de las etapas que hemos visto, ¿sí? Algunas tal vez les sirve, el Customer Journey o el Storytelling son de las técnicas más utilizadas. El Customer Journey lo que trata de reproducir es cómo sería todo el proceso, el walkthrough que hace un cliente mientras interactúa, interactúa con la solución sobre la que estamos trabajando. Bueno, matriz de FODA, esta es otra bastante conocida. Estas son todas técnicas que tienen que ver con lo que es explorar, descubrir qué es lo que está pasando hoy por hoy, dónde están apoyadas las necesidades del cliente. En lo que es la definición, hay algunas que inclusive, algunas técnicas que se pueden utilizar para todas las etapas. ¿Eso es pago, Martín, o es gratis? No, esto es contra gratis. Ah, perfecto, gracias. Ingresamos acá a el perfil de usuario, les dice qué es, y bueno, después sí, o sea, les permite bajarse una plantilla y les da una descripción. Después sí hay cosas que tienen que ver con productos que vende esta página, que tienen que ver con consultoría, bueno, pero como un enfoque, como un approach inicial, acá hay mucha información y muy buena respecto de técnicas que tienen que ver con el design thinking. A los que les interese pueden explorarlo. Y después, bueno, esto es la otra fuente de información, después lo pongo en el campus, pero se los dejo por acá por si hay algún... Esto es lo que les decía, que es un framework de trabajo, este Scale Agile Framework. Es un framework de trabajo que se ha utilizado mucho para las industrias de IT, pero esto ya ha sobrepasado la industria de IT. Bueno, esta es otra técnica súper utilizada, que es el mapa de empatía. Es tratar de perfilar a nuestro usuario, ¿sí? Siguiendo una serie de pasos o recopilando una serie de información que nos permite, nos orienta. Esto, como toda técnica, ¿no? O como toda metodología, no busca encorsetarnos ni limitarnos, sino que sea intuitiva y que nos permita obtener la información de mínima
que necesitaríamos. No necesariamente se tiene que cumplimentar exactamente igual a lo que se plantea acá, pero son técnicas probadas y que colaboran mucho en que si vamos como hoja en blanco, ¿sí? Este es el Customer Journey, un ejemplo de Customer Journey, ¿sí? Cuáles son todas las etapas y bueno, un montón de información respecto de cuál es el viaje que atraviesa el cliente, por ejemplo, en este caso, cuando saca un préstamo hipotecario, ¿sí? Que decide, que aprende, que elige, que aplica, que compra y que completa. Todo esto son como las etapas, los procesos que lleva el cliente en este caso. Estos son también... bueno, acá ya está más orientado a lo que es desarrollo de sistema, esto no se los recomiendo, no, esto ya nos fuimos muy para este lado, pero estas son dos, sobre todo el Customer Journey, es una técnica muy utilizada y que es súper efectiva al momento del desarrollo de soluciones. Esto, como dice, ¿no? Es un mapa y te permite visualizar muy claramente cuáles son cada una de las etapas en las cuales interactúa el cliente con tu solución y sobre cuáles se puede hacer se puede trabajar y dónde está la posibilidad de apalancarte y generar valor en cada una de las etapas. A los que le interese, son buenas técnicas para profundizar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Dudas, comentarios, lo que sea, si no lo quieren manifestar.